últimos 5 domingos, 3 de ellos los hemos dedicado a compartir palabra del Señor con respecto a lo que Dios hace en la familia. ¿Te acordás? ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron los 3? Si no, te invito a que busques en YouTube o en Facebook. Dios quiere hacer una nueva familia en nosotros. Qué poco entusiasmado que te veo. Dios quiere hacer una buena familia para vos. Mejor que la excelente que tenés, digamos. El Señor nos habló de la importancia de que Él cuidaba a la familia siempre, ¿no es cierto? Y que Él cuida a la familia a través de nosotros, de sus integrantes. No hay otra manera de cuidado de la familia sino es a través de nosotros. Y nos habló de la importancia de mantener a nuestra familia lejos de las presiones de la sociedad, ¿no? Y de la sociedad actual y toda la cultura actual que está tan degradada realmente, ¿no? Y la importancia, siempre basada en los 4 capítulos, en realidad leímos los primeros 2, así salteados del libro de Ruth, ¿no? La necesidad que tenemos de mantenernos en una atmósfera de obediencia. Y hemos visto como un matrimonio sale del pueblo de Israel y se había ido a una nación, a Moab, ¿no? Dios les había dicho que no estuvieran y que se expusieron en desobediencia a algo. Vino la crisis familiar por medio de la muerte de parte de la familia. Y quedó la mamá con las 2 nueras, ¿te acordás? Noemí, de Ruth y de Orfa. Y la importancia de mantener nuestras familias lejos del ataque del enemigo, ¿no? ¿Cuántos enemigos de la familia? No solo Satanás en este tiempo, sino tantas cosas que hay que atacan nuestra familia, ¿no? Y después el Señor nos dijo, nos alentó y nos dio una palabra de sostén que nos habló acerca de que Él puede reconstruir nuestras familias aún a partir de las ruinas de lo que había quedado, ¿no? Y visto ahí como Noemí y Ruth y Orfa deciden volver a Belén porque se enteran que las cosas iban mejor. Y en el camino se queda Orfa y Ruth sigue con Noemí y le dice, vamos a darle para adelante. Y Dios nos habló de la importancia de volver siempre al lugar de Dios, de estar comprometidos con la familia, de la misma manera que Ruth se planta delante de Noemí cuando Noemí, la suegra, le dice, no, quédate, y ella le dice, de ninguna manera me voy a ir. ¿Sí? Yo, donde vos vayas, yo voy a estar. Tu casa será mi casa, tu patria será mi patria, tu Dios será mi Dios, y donde vos te mueras, yo me voy a morir ahí, ¿no? Nos habla de un compromiso, ¿no? Y vemos a Ruth y a Noemí llegando a Belén nuevamente, las 2 pobres viudas. Pobres por pobreza, ¿no? No porque pobre viuda, ninguna persona es pobre de por sí. Las 2 personas viudas y pobres. Y Ruth se pone a trabajar enseguida. Dios nos habló acerca de la importancia de trabajar en la reconstrucción familiar y qué necesario que es darle lugar a Dios, de hacer nosotros las cosas que están a nuestra mano. Vos y yo tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestra familia sea restaurada, y Dios va a hacer lo imposible, porque lo imposible es trabajo de Dios. Pero lo posible, el buen trato, el cuidado, el respeto y tantas otras cosas, es trabajo tuyo y mío, ¿no es cierto? Entonces vemos en esta historia, en esta situación, que Noemí y Ruth están dispuestas a cambiar su vida, ¿no? Están empezando en un nuevo tiempo y son básicamente hasta Jesús las únicas personas destacadas en la historia bíblica en Belén. No hay personas destacadas a lo largo de toda la historia de Belén hasta que aparece Noemí y Ruth, ¿no? Y Noemí está preocupada cuando uno lee los 3 capítulos del libro de Ruth, descubre que la suegra Noemí está preocupada porque, básicamente no porque son pobres, ella tiene la sensación de que están bajo una maldición,
que algo pasó en contra de ellos. Por eso ella había cambiado su nombre. ¿Se acuerdan que Noemí significaba alegre? Cambia el nombre a Mara, que quiere decir amarga. De paso te digo algo. Cuando elijas un nombre para tus hijos, fíjate qué significan. Porque con eso marcamos el presente y el futuro de nuestros hijos. Entendemos que parte de los nombres son proféticos, ¿no? Y lo más maravilloso es que Ruth llega entonces y Ruth se pone a trabajar y Ruth se esfuerza, y hoy Bárbara nos leía recién, ¿no?, acerca que el fruto del trabajo del esfuerzo de Ruth fue el primer día, nada más ni nada menos que 20 kilos de grano de cebada y un tupper de comida. Y se lo llevó a la casa y vemos que ella ya había comido también y convidó a la suegra. La suegra está sorprendida, ¿no? Es que Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nuestro hogar. Siempre Dios va a marcar una nueva oportunidad para nuestro hogar. Dios quiere dar una oportunidad para tu casa. Ruth seguro que tenía sueños, había tenido proyectos. Cuando ella se había casado con aquel que después quedó viuda, sin duda había tenido esposo. ¿Cuántos de los que están acá estuvieron casados alguna vez? O por lo menos tienen el plan y el deseo así grande de casarse. ¿Cuántos tuvieron o están casados? ¿Cuántos tienes planes todavía para casarse? Bien. ¿No tiene proyectos cuando se casa? Uno piensa que todo va a ir bien, ¿no? Quiero que te pongas en el lugar de Ruth. Ruth piensa que le va a ir bien, pero las cosas no funcionan bien. No funcionan bien donde ella está, no funciona bien porque el marido se muere, ¿no es cierto? Pero ahora está en el proceso de reconstrucción de la vida familiar y creo que sin duda debe estar preguntándose, bueno, ¿es esto lo que Dios tiene para mí? Empieza a conocer un Dios distinto que él conocía y está con Noemí en el pueblo de Israel, dentro de la tribu de Judá, y empieza a preguntarse eso, ¿no? Y Noemí la desafía, y me encanta porque Noemí es una mujer que la desafía dentro de su amargura, dentro de cómo está dolida y cree que está bajo la maldición. Ella desafía todo el tiempo a Ruth: no podés quedarte así, Dios tiene algo para vos. Y creo que es parte de lo que Dios te quiere decir en esta tarde. Dios tiene algo para vos, Dios quiere darle una buena y nueva oportunidad al hogar que vos y yo tenemos, para que sea mejor, para que nuestras relaciones con nuestros hijos sean mejores, con nuestros nietos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros abuelos, con nuestros suegros, hasta con nuestras tías. Yo sé lo que ustedes pensaron. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Ruth. Un día su suegra Noemí, capítulo 3, versículo 1, un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, se acuerdan que ella había ido a trabajar a un campo y el dueño del campo se llamaba Vos y era medio pariente de ellos? Dice: además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate, perfúmate, ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta, luego vas, le destapas los pies, te acuestas allí y verás que él mismo te dice qué es lo que tienes que hacer. Cuando Noemí te explica algo, no hay una connotación sexual en esto. Te quiero explicar la connotación histórica y la costumbre de la época. Lo que Noemí le está explicando era el término de lo que es el Goel. En aquel entonces, en el pueblo hebreo se manejaba el término de Goel. ¿Qué era el Goel? El Goel era el redentor, el que te podía rescatar. Un pariente cercano. Cuando vos estabas en una situación extraordinaria y mala, podía hacer algunas cosas. ¿Cómo funcionaba esto del redentor? Goel quiere decir el que libera. Redentor es la persona que te libera. Cristo es nuestro redentor, ¿no? El que nos libró y nos sacó de la esclavitud y nos dio libertad. ¿Amén? ¿Cómo funciona esto? Un pariente cercano, por ejemplo, vos sos esclavo, en aquel entonces era esclavo, un pariente cercano podía comprar tu libertad. O vos habías perdido un terreno o habías quedado deudado, alguien podía hacerse cargo y pagar por ese terreno. El concepto del redentor, el concepto del Goel, aún podía vengar
si había habido un baño de sangre en la familia, podía ir y vengar a las personas. Era medio sanguinario el tema en aquel entonces, ¿no? Vos sabés que históricamente funcionaba así. Y también, para continuar con el nombre de la familia, podía tomar a una de las mujeres que había quedado viuda para darle descendencia a esa mujer y que la mujer no quede viuda y sin hijos, porque ser viuda y no tener hijos en aquel entonces estaba considerado como un desprecio social, ¿no es cierto? Creo que lo que nos enseña este pasaje, una de las cosas que nos enseña, es que solo el Señor puede rescatar a nuestra familia. Dios es el rescatador, el redentor, el goel de nuestra familia, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y creo que lo que podemos deducir de este pasaje que acabamos de leer, que lo mismo que hizo Ruth, bañarse, perfumarse, arreglarse, ponerse la mejor ropa y acercarse, nos habla de que vos y yo necesitamos ir intencionalmente a Dios siempre. No tiene que ser un encuentro casual. Vos te tenés que preparar para un encuentro con Dios. Yo estoy muy seguro que el 90 y pico % de los que estamos acá nos cambiamos antes de venir acá, ¿sí o no? No estabas medio un poquito, alguno a lo mejor estaba bien vestido y se vino bien vestido, así como estaba se vino. Pero la mayoría nos tuneamos un poco, ¿sí? Yo estaba con pantalón corto, estaba con una sojota, estaba con una remera, después estaba en cuero, después me bañé. ¿Sí? Me puse el desodorante, me puse la ropa y vine para acá. Uno se prepara para determinadas cosas. Sin dar vueltas, sin demoras, sin atajos, Ruth decide prepararse y aceptar lo que Noemí le está proponiendo, porque ella sabe que ese hombre podía llegar a rescatar su vida. Quiero que te prepares en este tiempo, porque no tengo la menor duda que cuando vos y yo nos acercamos a Jesús, Él rescata nuestras familias y nuestras relaciones de los problemas que podamos estar viviendo. Estés acá o estés en casa escuchando este video. Dios quiere rescatar a las familias que están perdidas. Noemí la toma a Ruth y le dice, prepárate intencionalmente. Y Dios empieza a orar en ella. Y Ruth, ¿qué hace? Decide poner su destino en manos del que iba a ser su redentor. Decide poner su destino en manos de vos, que era un pariente lejano, ¿no es cierto? Yo entiendo que con esto podemos también entender que muchas personas nos pueden ayudar. A vos y a mí hay un montón de personas que nos pueden ayudar. La psicología, buenos consejeros, amigos, familiares, que tengan las mejores de las intenciones para con nosotros, pero vos y yo necesitamos ir a Jesús. Cuando vos estás en una crisis familiar, cuando estás en una crisis de relación, más que intentar de resolver tu crisis de relación, vos tenés que tratar de intentar de resolver tu crisis con Dios, porque Él es el único que te va a rescatar de la situación en la que estás. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Y tenemos que prepararnos de la misma manera que lo hizo Ruth y ponernos a los pies. Viste que ella se pone a los pies de este hombre, porque ¿cómo funcionaba el tema? Si él quería redimirla, rescatarla, agarraba la parte de la manta que ella le había sacado de los pies y cubría los pies de ella, y de esa manera era como una propuesta de matrimonio: yo te voy a cubrir. Hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, cuando vos y yo nos acercamos a Jesús, Él nos cubre y nos guarda y Él restaura nuestra familia. Tenemos que elegir voluntariamente ser rescatados, pero en las manos de Dios. No hay manera de restaurar nuestras relaciones si no es a través del altar, a estar delante del Señor y ser, como decía Josué algunos años antes de esta historia, declarando una y otra vez que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Creo que es una buena declaración que vos y yo podemos hacer en esta tarde. Yo y mi casa, no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Así que, hermanos, queremos deducir, lo primero que te quiero compartir en esta tarde es que solo el Señor puede rescatar nuestra vida. Ruth hace eso, lo que acabamos de ver, y en el capítulo 3, versículos 10 al 13, dice así la palabra del Señor. Vos le dice a Ruth: que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Ahora, hija mía, no tengas miedo.
Ahora, hijo mío, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que yo soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Leemos esto y nos damos cuenta que vos es un tipo grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le dice, ¿por qué no buscas un muchacho más joven? Él se siente halagado por la situación, pero también entiende que hay personas más jóvenes que están dispuestas a reclamar lo que él puede estar tomando de parte de Dios. Le dice de alguna manera, vamos a descartar que no haya alguien que te reclame, ¿sí? Y vos básicamente no quieres correr riesgos con reclamos. Y esto nos enseña que Dios quiere librarnos de todo riesgo en nuestras vidas. Dios quiere librarte de todo riesgo en tu familia. Dios va a hacer todo lo necesario para cerrar todas las puertas que te lleven a correr peligro en tu familia y que te vayan a hacer mal. Dios sabe que hay cosas que hacemos y personas con las que estamos que nos hacen mal. Dios sabe que hay cosas que hacemos dentro y fuera de la familia y personas con las que estamos que nos hacen mal. Y cuando nosotros hacemos cosas que están mal o nos juntamos con personas que no nos hacen bien, esas cosas les terminamos abriendo puertas y les da derecho a reclamar cosas sobre nuestra vida. Y eso es terrible. Tenemos que aprender a cerrar nosotros puertas que se han abierto. Y vos decís, ¿qué puerta puedo estar abriendo? Mira, te voy a nombrar algunas puertas que son muy fáciles de identificar en cualquier lugar de la familia. Las miserias personales. No estamos hablando de dinero, ¿no? ¿Cuántos se descubren miserables más de una vez por día? Teniendo malos pensamientos, teniendo malos deseos. Esas son las miserias que están en nuestro corazón. ¿Qué puertas podemos abrir? Los enojos, los celos. ¿Cuántos enojosos hay acá? A ver, levante la mano, no me haga señalarlo. No se enoje. Celos. Allá hay dos manos levantadas por la misma persona. La violencia, la discordia, el maltrato, el ninguneo, las divisiones, las mentiras, las codicias, el dinero, tenerlo o no tenerlo. Te digo más, vas a tener más problemas probablemente teniéndolo que no teniéndolo. El mal manejo del dinero, el poder, el deseo de poder, el deseo de figurar, el deseo de mostrarse todo el tiempo, personas ajenas a la familia, personas ajenas a tu pareja, personas ajenas a la voluntad de Dios para tu vida, son puertas que nosotros abrimos al enemigo. Amistades que nos suman, la mala administración del tiempo, el descuido físico, el descuido emocional, el descuido hacia la otra persona, el descuido hasta en el aspecto físico cuando depende de nosotros, el desamor y el maltrato que podemos tener para con los demás. Todas esas cosas son riesgos a los cuales vos y yo exponemos a nuestra familia. Queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que quitar todo derecho legal que el enemigo tenga sobre nuestras familias. Y tenemos que empezar a cerrar puertas. Dios cerró un montón de puertas para que esas cosas no funcionen. Tenemos que quitarle la legalidad al pecado, la legalidad que tiene sobre nuestras vidas, y tenemos que quitarle la legalidad al enemigo que el enemigo tiene sobre nuestras vidas. ¿Me seguís hasta acá? La historia sigue en el capítulo 4, ¿qué es lo que hace Booz cuando le dice esto a Ruth? Ruth se queda la noche, después se va a casa de Noemí, y él temprano, al día siguiente, se va al lugar principal de la ciudad, donde entraban y salían las personas importantes, y espera que pase el otro familiar. Entonces habla con el otro familiar, y le dice, mira,
hay un familiar tal que tiene un terreno, vos podés rescatarlo, vos podés redimirlo, podés funcionar como el goel de la familia, si a vos te interesa quedarte con el terreno, es de él, el Imelec, ¿te acordás? Que es nuestro primo, qué sé yo, ¿viste? Y el otro le dice, sí, me quiero quedar con eso, ¿viste? Y él le dice, bueno, mira, pero el terreno viene con una mujer que se llama Ruth, que viene de Moab. Y vas a tener que tomarla como esposa y le vas a tener que dar hijos y que los hijos tengan el nombre del otro, ¿viste? Y el tipo le dice, me voy a tener que dividir la herencia. Eso es lo que dice. La herencia ya por nuestros hijos, suficientes tengo, a ver si todavía tengo que dividirlo en más. ¿Qué es lo que hace vos? Vos cierra todo el riesgo que podía llegar a tener que cualquier persona pudiera pedir a Ruth como esposa. Lo traemos a nuestra vida espiritual, queridos amigos, queridos hermanos. Dios en Jesús, a vos y a mí nos libera siempre de todo riesgo y de todo ataque del enemigo. Vos y yo estamos cubiertos, como recién decía Carlos, por la poderosa mano del Señor y a través de la sangre de Cristo. Y la palabra del Señor nos cuida por Jesús, Dios nos cuida por Jesús, por la sangre de Cristo, pero también nos cuida por su palabra, porque en su palabra Él nos enseña qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas. Cuando vos y yo leemos la palabra nos habla acerca del trato que tenemos que tener en la familia. Y nos cuida a través del Espíritu Santo, que nos inquieta cuando hacemos las cosas mal. ¿Cuántos tienen una voz adentro que les dice, no hagas esto? ¿A los otros no les funciona? Con megáfono. A mí me pega unos gritos de aquello. Me dicen, no. Y viste que vos seguís, viste como los nenes, ¿viste? ¿Qué hace uno? No. ¡No! A mí me dice así, y yo hago... ¿Cuánto hacen? No te escucho. ¿Sí? Te dije que no... Así me dice, te dije que no. Me marca la N y pone la acentuación en la O. Yo no sé cómo te habla vos, pero es tiempo que aprendas a identificar la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Y aparte, ¿sabes? Es tan bueno Dios, que no solamente me cubre por la sangre de Cristo, no solamente me cubre y me enseña a través de la palabra, no solamente tengo el Espíritu Santo adentro, hasta me puso una conciencia limpia, que antes de conocer al Espíritu Santo ya me decía que no tenía que hacer algunas cosas. Y encima me rodea de personas magníficas y sabias como ustedes y como un montón de gente que te guían enseguida y que te dicen, che, por acá no es, che, por acá no es. Y normalmente tienen el nombre de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija, de tu tío, de tu tía. Son personas sabias y espirituales que Dios pone para corregir nuestros caminos. Y es una bendición. Dios quiere que cerremos las puertas y nosotros tenemos que identificar claramente aquellas cosas que hoy tienen derecho sobre nosotros. Recién te las dije, enojos, celos, broncas, envidias, esas cosas que funcionan mal en medio del matrimonio. El descuido del matrimonio, el descuido con los hijos, el hacerlos enojar a los hijos, el hacer enojar a los padres, el hacer enojar a cualquier persona. Todo eso destruye nuestra familia. No te olvides que Jesús ya pagó y Jesús ya nos rescató y nosotros lo único que tenemos que hacer es cerrar las puertas que hemos abierto al enemigo. Oro para que en esta tarde vos tomes la decisión de cerrar las puertas que le abriste al enemigo y que están haciendo pomada tu relación con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo o con tu madre. Cancelemos aquello que nos hace mal en la vida, porque el Señor quiere librarnos de todo riesgo en la familia. Dice el capítulo 4 de Ruth, versículo 13. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella.
Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo, y el versículo 17 dice, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David, el rey David, ¿no? Ellos tienen un hijo y le dan un nombre con significado. Cuando vos vas a la palabra del Señor, todos los nombres tienen un significado. El primer esposo de Ruth y el primer esposo de Orfa se llamaban Languidez y Debilucho. Y se murieron. Entonces Ruth aprendió la lección y ahora está con vos, que es un hombre de Dios, y aprende la lección y le pone Obed. Y la palabra Obed significa siervo que alaba al Señor. Siervo que adora al Señor. Y yo entiendo que el Señor lo que nos quiere decir en esta tarde con esto es que Él desea gestar en nosotros una familia que le sirva y que le adore a Dios. No tenemos matrimonios para el diablo, tenemos matrimonios para Dios. No creamos familias para Satanás y para andar de acuerdo a los designios de la sociedad. Tenemos familias para Dios. Yo preparé y prepararé mi familia para Dios. Estoy empecinado en eso y en eso me ha ido bien. Tenemos que tener un proyecto intencional de hacer las cosas bien en casa. Que nuestra familia esté dispuesta a adorar a Dios con sus vidas. No estoy hablando de cantar, estoy hablando de adorar, que tu vida adore a Dios, que tus actos adoren a Dios, que tus decisiones adoren a Dios y que le sirvan a Dios con sus acciones. Vos, Noemí y Ruth no lo saben, pero ellos tienen en brazos al abuelo del rey David. Ellos tienen en brazos al bisabuelo de Salomón. Ellos tienen en brazos a aquel que fue el antecesor de Jesús, nuestro Señor, por quien todos somos familia de la fe. ¿Y cómo pasa esto? Es que ellos decidieron criar su hijo para Dios. No solo le pusieron un lindo nombre, no le pongas solo un lindo nombre a tu hijo, a tu hija, a tu familia, no elijas solo una mujer, un buen hombre para tener un matrimonio, no elijas un buen novio, una buena novia para ponerte de novio, elegí algo e intencionalmente criarlo para que sea una familia de Dios. Ruth le había dicho a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y estaba cumpliendo con esa palabra. Ella iba a trabajar todos los días de su vida para que el Dios de Noemí fuera su Dios y que su Dios ahora fuera el Dios de sus hijos. Hermanos, tenemos que poner el mismo empeño que ponemos en la educación de nuestros hijos, en la alimentación de nuestros hijos, en la atención de nuestros hijos, en el cuidado físico para nuestros hijos. Los cuidamos, los mandamos al médico, los tratamos de dar la mejor educación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hemos hecho eso con nuestros hijos? Tratamos de que tengan una buena ropa. Los que pueden le compran un buen celular, los que pueden le compran un auto, los que pueden le compran una casa, los que pueden los llevan de vacaciones, los que pueden le dan la mejor comida, los llevan a comer afuera, y eso es magnífico. El mismo esmero que pones con tu hijo y con tu hija y con tu esposo y con tu esposa para hacer estas cosas, tenés que ponerlo para que conozcan a Dios, para que amen a Dios, para que respeten a Dios y para que sirvan a Dios. Fue lo que nosotros le hemos inculcado a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestras nueras, y lo haremos con nuestros nietos y nuestras nietas. Y hasta son grandes hoy, y les vuelvo a decir, todo problema que tengas, lo vas a tener que resolver con Dios. Intencionalmente. Tenemos hijos de 35 años. Tenemos otros de 30 años. Intencionalmente, la última vez que les dije
a 2, a 3, de los 4, a 3 de ellos. La última vez que les dije intencionalmente, la solución de tus problemas está en Dios, fue esta semana. ¿Sí o no? Acá tengo una testigo. Y es tan grande para que se los diga. Pero intencionalmente, aunque mis hijos no vivan más con nosotros, aunque estén casados, aunque tengan su propia familia hace un montón de años, mi responsabilidad es volver a recordarles hasta que se enojen conmigo y que me manden a freír churros. Freiré churros, pero intencionalmente les hablaré del Señor y de que todos los temas los tienen que arreglar con el Señor, y mi familia, en lo que de mí depende, de nosotros depende, va a adorar y a servir al Señor con sus vidas. Después tomarán sus propias decisiones, son bastante grandes. Pero en lo que de vos depende, Dios quiere que gestes una familia que le sirva y que le adore a Dios. Y si estás pensando, bueno, yo no tengo hijos, no tengo hijas, bueno, tenés pareja, o tenés futuro, o tenés un tío, o tenés una tía, o te pensás casar. Entonces, atesorá esto en tu corazón y vivilo. Quiero, para ir cerrando, que nos detengamos en dos cosas que les dicen a vos y a la familia las personas que están en la puerta principal de la ciudad, y qué es lo que le dicen unas mujeres a Noemí. Dice el capítulo 4, versículo 11 y el versículo 14 de Ruth. Te invito a que hagas como hizo la hermana Bárbara. Andate a tu casa después y léete los 4 capítulos de Ruth esta semana. Y vas a ver, si no te habla un montón en estas últimas 5 semanas, te va a hablar muchísimo más todavía. Dice así la palabra del Señor en el versículo 11. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos del acuerdo que había tenido él con el otro pariente de que se iba a quedar con Ruth, ¿no? Somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes edificaron juntas el pueblo de Israel. Y después las mujeres le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, que es para ti mejor que 7 hijos. Dios bendice a la familia por medio de las personas de la ciudad. Dios habla bien. ¿Vos te das cuenta que usa unos ancianos y después usa unas mujeres para hablar bien de la familia, de vos, de Ruth y de sus hijos? Es que Dios siempre va a traer bendición sobre nuestra familia. Así como Dios trae bendición sobre nuestra familia y habla bien sobre nuestra familia, vos y yo tenemos que aprender a hablar bien de nuestra familia también. Me quedé solo. Tenés que hablar bien de tu familia. Esa es mi nuera. Tenés que hablar bien de tu marido. Tenés que hablar bien de tus hijos. Tenés que hablar bien de tus padres. Si para hablar mal van a hablar un montón de gente mal. ¿Cómo vamos a despreciar el valor de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a maldecir el futuro de nuestros hijos? No vas a llegar a nada. Sos un inútil. A todos se nos escapó esta palabra en algún momento. Yo hago mi mea culpa. No sé si le dije inútil, pero algo les habré dicho. No seas cabeza hueca. Estas cosas, viste, que uno dice, suficiente con lo que les dicen afuera. ¿Cómo vas a maldecir a tu abuelo, a tu abuela, a tu padre, a tu madre? ¿Cómo vas a maldecir a tus abuelos? ¿Cómo vas a maldecir a tu nuera? A tu suegra, a tu suegro. Suficiente maldición dando vuelta por ahí.
Dios quiere que bendigamos a nuestra familia. ¿Viste que le dice que sigan como Raquel y Lea? Raquel y Lea eran las esposas de Jacob, ¿te acordás? Génesis pasó al principio. Que era el patriarca de Israel. Ellas hicieron una labor fundacional de una nación. Ellas fueron las madres de una nación. Criando la familia que Dios había elegido para que después fuera el pueblo de Israel. Ellas criaron a los hijos que iban a ser el pueblo de Israel, que iban a bendecir a toda la tierra. Y yo entiendo que esta labor fundacional que ellas tienen es como una bendición para que vos y yo tengamos una familia que empiece un nuevo tiempo, una nueva era, que empiece una nación diferente, que empiece una familia diferente. Cuando vos te encontrás con Dios, tu familia cambia. Y cuando vos sos intencional en que las cosas cambien, Dios quiere que a partir de vos las cosas sean transformadas. ¿Por qué? Porque tenés al Espíritu Santo adentro. Y tal vez tu hijo, tu hija, tu vecino o quien fuere no lo tiene. Pero vos sí lo tenés. Entonces, hagamos cosas y creamos cosas para que todo tenga ocasión de empezar de nuevo. Todo puede empezar de nuevo en tu familia. ¿Me escuchaste? Todo puede empezar de nuevo en tu familia. Como Dios empezó de nuevo con Raquel y con Lea. No tenemos solo familias o integrantes de la familia. Tenemos personas en tu vida y en mi vida que iniciarán un nuevo tiempo en Dios. Yo estoy convencido que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos serán mucho mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hizo una tarea fundacional en nuestras vidas. Las mujeres le dicen a Noemí que este muchacho tenga renombre en Israel. Me encantó esto de renombre. Hermanos, tengamos familias que tengan buen prestigio en la sociedad en la que nos movemos. Que se hablen bien de nuestra familia. Se hable bien de la familia, que sean familias ejemplares, que le agreguemos valor a nuestro barrio. Mi barrio es mejor porque nosotros estamos en nuestro barrio. No tengo la menor duda. Y si vos funcionas en Cristo y tenés a Jesús en tu corazón y permitís que el Espíritu Santo obre, tu casa será luz en tu barrio. Tendrá buen nombre. Dirán, che, de ahí no salen gritos. Y cuando salen gritos, después se pide perdón. ¿Sí? ¿Sí? Y salen como familia y se tratan bien. Alguna vez los oí gritar, los oí discutir. Pero ¿viste cómo se tratan ahora? ¿Viste el cambio que han tenido? Porque nuestras generaciones son mejores. Insisto, mi generación es mejor que la anterior. Yo soy mejor que mis padres. Mis hijos serán mejor que nosotros. Y nuestros nietos serán mejor que nosotros. Dice Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Así que el camino tuyo, que estás justificado por Cristo, es como la luz que arranca en la mañana y que cada día sube y sube y sube y sube y sube y de golpe decís, ¡pah! Se hizo de día. Así es el camino de los hijos y las hijas de Dios. Y le dice que tengan renombre, no solamente renombre, y me gusta esto, le dice, ¿dónde? En Israel. Nosotros no estamos en Israel, pero estas mujeres le estaban hablando a una mujer y a un hombre que estaban dentro de la familia de Judá, dentro de la tribu de Judá. Y creo que es tiempo que identifiquemos, tengan renombre dentro de Israel. Tenemos que tener familias conectadas con otras familias de la tribu. Te presento a tu tribu.
Nuestras familias, la tuya, la tuya, la mía, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, las de ustedes, son el contexto espiritual de mi familia. Mis hijos, mis nietos y mis nietos, mi familia, mi matrimonio, se van a criar con ustedes de tíos, de padres, de madres, de abuelos. Serán benditos dentro de la nación. Y qué importante, cómo rescata Dios siempre el concepto de familia espiritual. Que el valor de la familia es el valor de la familia espiritual. Lo rescata hasta Jesús. No estamos solos, no estás sola, estás viudo, estás viuda. Se fueron tus hijos ya de casa, no estás solo, no estás sola. Está tu familia espiritual, sos parte de mi tribu. No estás huérfana, no estás huérfano, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá el Señor y te puso en nuestra familia. Y nuestra familia se cuida, se ama, se respeta, se ayuda. Ora por Francesca cuando está antes de nacer. Francesca conoce la voz de su pastor, le hablo, le hincho, le toco la panza, le hago que me patee. Todas las madres y padres que han tenido sus hijos saben que yo les hago eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que tienen padre en mí, que tienen pastor, que tienen tío, que seré un viejo. Amén, dice Padre. Sí, cuando nazcan van a ser como, yo voy a ser el abuelito viejo para ellos. 60 años le voy a llevar a Francesca. 60 años le voy a llevar a Francesca. Cuando tenga 20 voy a ser un viejo de 80. Y algunos de ustedes no van a estar. Estar agradecidos por la familia espiritual. Qué valor tremendo que tiene la familia espiritual. Sos parte de la tribu. Tu tribu es parte de la nación. Mi iglesia me ayudó a criar a mis hijos. Hubo otros que le enseñaron cosas a mis hijos y a mis hijas. Tuvieron maestros, tuvieron gente ejemplar, tuvieron líderes en su adolescencia, tuvieron líderes en su juventud, tienen líderes en su adultez. Me maravilla la labor tremenda. Tienen renombre porque están en Israel, son parte de la nación, no son una tribu aislada, no se mandan la suya, tienen que estar ahí y tenemos que mantener a nuestra familia dentro de la familia de Dios. Mantengamos a nuestra familia dentro de la familia de Dios. Resistí el deseo de huir cuando algo no te guste. No me gusta la tribu de Benjamín. Se sienta que adelante tiene anteojos, no me gusta que me escuchen con anteojos. ¿Cuál es el problema? Es mi nación, es mi tribu. Es quien Dios puso para que marchemos juntos, para conquistar el reino, para Dios. Hermano, Dios trae bendición siempre para nuestra familia. Bendigámosla vos y yo también. Amén. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nuestro hogar. Solo el Señor puede rescatar nuestra familia. El Señor quiere librarnos de todo riesgo en nuestra familia. El Señor desea gestar una familia que le sirva y le adore a Dios. Y el Señor trae bendición sobre nuestra familia. Yo te invito a que dejes que Dios rescate tu familia. Tal vez no es un buen tiempo en tu familia. Tal vez no es un buen tiempo en tu matrimonio. Cuando el Señor me empezó a dar estas palabras hace un mes atrás, yo pensaba, Señor, ¿por qué tanto y todo esto? Porque tenemos que recuperar la sanidad en el seno de la familia. Porque una mala decisión de familias buenas y maravillosas, una mala decisión destruye algo. Una discusión, un grito, un maltrato, una enfermedad, una muerte, un engaño, un momento de tontera destruye una familia. Entonces Dios me decía, andá acá,
Recibamos libertad, reciban libertad. Hay misericordia de Dios para la familia. Cancelemos todo trabajo del enemigo. Cancelar todo trabajo del enemigo. Cerrar toda puerta que has abierto que no sea buena. Y declaremos la bendición de Dios sobre nuestras casas. Yo siempre le digo al Señor, Señor, que siempre haya gente de mi casa en tu altar. Siempre le digo lo mismo. Y yo no entiendo el altar como esto, ¿no? Esto es una plataforma donde uno se sube para que lo vean un poquito más. Nada más. El altar es el espacio de comunión con Dios, el altar es el de casa. Y siempre tengo esa oración, Señor, que mi familia siempre esté en el altar, en casa, acá, donde sea. Y ya 2 o 3 veces este último mes he visto familias correr al altar. Correr acá, juntarnos acá, orar los unos por los otros. A mí me gustaría que, si Señor moviliza tu corazón, lo puedas hacer en esta tarde. Podamos orar juntos, porque somos una nación, acá está tu tribu, para que oremos los unos para los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para que la gracia de Cristo esté sobre nuestras vidas. No estás solo, Cristo está para levantarte, el Espíritu Santo de Dios está para mostrarte las cosas. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Mi familia, mi matrimonio fue arrancado del mismo infierno. Del mismo infierno fue arrancado nuestro matrimonio por la maravillosa mano poderosa de Jesús y del Espíritu Santo. Y la iglesia también ayudó. Mis hijos son arrancados del infierno por la oración de mis hermanos, por la bendición. Y mi oración todo el tiempo será, Señor, que nunca nadie de mi casa esté fuera de tu altar. Si vos querés hacer esa oración, yo te pido que vengas acá adelante. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar. Si estás con alguna